Probemos sonido primero que nada. La gente del fondo, los que pagaron las entradas baratas, ¿escuchan bien? Ok, entonces comencemos. ¿Cómo hackear a tu familia? Esta es la segunda parte de una historia que comenzó hace unos años. Para presentarme, pensé que en México no iba a tener que hacerlo, pero sí lo tengo que hacer. Chiche, en Uruguay, es un juguete pequeño. Acá en México me enteré ayer en el barco pirata que es otra cosa, pero se puede usar de juguete. Ninguna, ninguna conferencia de hacker que se precie no puede comenzar la charla sin un disclaimer. Este es el disclaimer que yo les voy a pedir que se tomen un minuto para leerlo detenidamente, porque es el tenor de la charla que vamos a tener. Y quiero que se queden principalmente con paciencia y cariño. Eso es lo que les voy a pedir en esta charla de aquí al final. Vengo de Montevideo y como buen uruguayo tenemos tres grandes pasiones. El fútbol, que México lo ha sabido sufrir cada vez que se ha enfrentado a Uruguay. A veces nos toca ganar, a veces nos toca perder, es como todo en la vida. El mate, que es la otra gran pasión, y en esto yo soy mal uruguayo, yo no tomo mate. Pero si ustedes ven a cualquier persona por el mundo con un termo bajo el brazo y su mate, pregúntenle en tranquilo que es uruguayo, no se van a equivocar. Y lo otro es el asado. El asado es una tradición que nosotros llevamos a todas partes y que tratamos de integrarlos a la comunidad. Ha pasado que en el marco de las conferencias de seguridad, esto comenzó con una pequeña conferencia de seguridad que se hace en el sur, en la ciudad de Buenos Aires, llamada Ecoparty. Empezamos hace 11 años con una tradición que hoy tiene su propia página, que cuenta sus propias historias, y siempre se dice que lo que pasa en el asado queda en el asado. Pero hablemos de tecnología. Voy a tratar de resumir en unos minutos lo que puede ser la vida de una persona que ha trabajado siempre en tecnología. Yo comencé cuando terminé el secundario y quería estudiar una profesión. No existía el área de TI como se conoce hoy. Las empresas, las grandes empresas eran las únicas que tenían, las entidades bancarias y el Estado. El resto no trabajaba. De hecho, cuando yo que empecé a estudiar electrónica, que era lo más cercano a la tecnología, eran dos primeros de 45 años en electrónica y toda el área de computación eran 46 personas. Los 4 años eran 46. Y nosotros éramos solo 90 en primero. Fue hace muchos años y posiblemente esta tecnología que yo les voy a mostrar, que fue la primera que me enseñaron, muchos de ustedes ni siquiera saben lo que es. Tecnología de válvulas. Esto fue lo que nos enseñaban electrónica cuando yo empecé a estudiar. A esto siguieron los transistores. Yo viví la transición entre la válvula y el transistor. Y a partir de los transistores ya comenzamos con la miniaturización y llegamos a los integrados. Terminando mis estudios, comencé a trabajar en una empresa de retail. ¿Saben lo que es el retail? Es el soporte tecnológico que le podemos dar a la venta a minoreo. Cuando yo empecé, se estaba viviendo la transición entre las registradoras mecánicas y las electrónicas. Esa era la tecnología que manejábamos en ese momento para dar soporte a la venta de minoreo. Eso me llevó con los años a que la empresa montase
un switch de transacciones financieras. Y ahí empecé en el mágico mundo, después de haber pasado, ayer se comentaba en la charla de CISOs, cómo uno llega a hacer algo. Bueno, en la empresa donde yo trabajé durante 40 años, no sé por qué, suerte de la vida, cada vez que había una tarea nueva para hacer, todos daban un paso atrás y yo era el único lento que me quedaba parado adelante. Entonces fui gente de networking, fui gente de desarrollo, fui gente de sistemas operativos, fui arquitecto de sistemas. Y en esto pasó lo mismo. Llegamos a armar el switch de transacciones financieras hace más de 20 años. Y bueno, todos dieron un paso atrás y yo me encontré solito. Pero me gustó. Conocí las PCI, que es la única certificación que hasta el día de hoy mantengo. Soy PCIP. Y esto me llevó a las conferencias de seguridad. Y descubrí un mundo totalmente diferente. Porque yo estaba acostumbrado a las conferencias de seguridad empresariales, donde se iba de saco y corbata. Y acá me encontré con una fauna particularmente diferente, y si no, fíjense. En el marco de una de estas conferencias en el año 2016, que se celebró en Montevideo, en la Intendencia, descubrí algo que fue lo que me motivó muchos años después, y tengo que agradecer a algunas personas que lo voy a hacer al final. Descubrí que a los adultos mayores se los atacaba. ¿Por qué les cuento esto? Porque en esta conferencia se empezaba a hablar de ransomware, 2016. Se empezaba a hablar de criptomonedas, del valor de las criptomonedas como pago de rescate de ransomware. Y en el marco de todo lo que se estaba diciendo, dio una ponencia un policía, en ese momento se llamaba Delitos Complejos la unidad, y dijo algo que en el momento yo no entendí, pero que mucho tiempo después caí en la cuenta. Él dijo, ustedes no saben lo importante que es para don José o doña María su cuenta de Facebook. En este momento que se estaba hablando de temas empresariales, de temas que tenían que ver con la delincuencia a nivel de ransomware y de pago de rescates, no entendí el comentario. Y me parecía un poco fuera del tono de la conferencia. Y después, cuando empecé a analizarlo, y es lo que vamos a ver en estos 40 minutos de charla, es sumamente importante. Estamos hablando del año 2016. El Uruguay ha sufrido durante toda su historia oleadas migratorias, tanto hacia Uruguay, somos una colonia de gallegos, tal vez la colonia de proporción habitante, colonia la más grande, y también sufrimos oleadas migratorias de los 70 y los 80 para adelante, durante una parte oscura de nuestra historia, donde la gente emigraba a otros países. ¿Y qué significaba que doña José o doña María perdieran su cuenta de Facebook? Significaba que perdían el contacto con su familia, porque muchas veces a través de eso era como sabían cómo estaban sus nietos, cómo le iba a sus hijos, cómo estaban viviendo. Entonces, no era una importancia material frente al ransomware o frente al Bitcoin, pero sí era una importancia muy sentida, perder la posibilidad de tener el contacto con su gente. Pero pongamos una base. ¿Qué es ser adulto mayor? Porque de eso se trata esta charla. No va a ser técnica. Acá temas técnicos no va a haber. Según la Organización Mundial de la Salud,
ser adulto mayor es cualquier persona mayor de 60 años. Quien pase los 60 años o llegue a los 60 años está considerado como línea base un adulto mayor para la OMS. Ahora bien, yo tengo una discrepancia. Depende de la profesión a la que uno se dedique. Si ustedes se fijan, esta señora está espectacular, creo que todos la conocen, no merecen presentación, pero a estos señores que están acá arriba, que es el Club de las Cabezas Blancas, el único adulto mayor es el del medio, quien les habla. Los otros están así por trabajar en seguridad, así que piénsenlo bien. Piénsenlo muy bien. Dedicarse puede hacer esas cosas. Pero también significa que vivimos el movimiento hippie. Porque venimos de esa generación. Y el movimiento hippies tenía 2 o 3 principios básicos que eran sumamente importantes para la época. Uno, tal vez el más importante que se amolda a estos tiempos, que eran pacifistas. No querían guerra. Y hoy vivimos en un mundo con guerra. Otro de los principios era la comunidad. Los hippies creían realmente en la comunidad. Y otro era el amor libre. Que un buen señor en Estados Unidos lo transformó en la Free Software Foundation y cambió amor libre por software libre. Si alguien dice que es el güero con IA hecha por inteligencia artificial, no. Ay, perdón. Ese es Stallman. Se había ido a la luna, Stallman. Perdón. Pero por eso me extrañaba que nadie dijera que era el güero, ¿no? Decía, claro, con traje de astronauta no se iban a dar cuenta si era. Este señor hizo la Free Software Foundation y lo que tradujo fue lo que yo le decía, amor libre por software libre y el concepto de comunidad. Ahora sí, nos vamos a la luna. También fuimos partícipes de este momento histórico, la llegada del hombre a la luna. ¿Y esto qué nos permitió a mi generación? Soñar con viajar a las estrellas. Soñábamos con eso. Creíamos que eso era una posibilidad. Y tanto es así que hemos contagiado a las generaciones actuales y hoy, 57 años después, estamos volviendo a la luna. O sea que las nuevas generaciones van a soñar con viajar. También fuimos testigos presenciales cuando en 1981 en el Waldorf Astoria IBM presentó su IBM PC. Esto, tal vez en ese momento nosotros no nos dimos cuenta de cuál era la catarata de situaciones que se iban a generar a posteriori. Esto permitió, este hito de la tecnología, permitió que se masificara, empezase a masificar. Y tanto fue así que apenas unos 19 años después tuvimos el primer encontronazo con lo peligroso que puede ser la tecnología. Y creo que algunos que puedan venir, porque veo algunas personas mayores, sepan que estoy hablando del BAC del año 2000, en donde los aviones iban a caer, los aeropuertos iban a cerrar, los hospitales iban a tener una catástrofe, pero nada de eso pasó. Y rápidamente, como somos humanos, nos olvidamos y en el 2005 apareció el segundo invento tecnológico que creo que sí fue el propulsor de la tecnología a todos, con la llegada de los teléfonos inteligentes. A partir de ahí, el mundo cambió, y por suerte cambió, porque apenas unos años después, la humanidad se enfrentó a uno de los peores flagelos del siglo XXI, la pandemia del COVID. Por suerte, la tecnología había prosperado tanto que nos permitía tener comunicaciones y nos permitió llevar de mejor manera algo que hubiera sido en otro momento impensable. ¿Qué nos dejó? Teletrabajo. Hoy es una modalidad.
Hoy es una modalidad instaurada y las empresas ya no tienen oficinas para gente presencial, sino que trabajan desde sus casas. Genera una comodidad y tal vez podamos hacer como Supersónico y vivirlo así. ¿Qué otra cosa nos dejó? Las videollamadas. Si no hubiera sido por eso y no hubiera explotado, como explotó todo lo que tenía que ver con videollamadas, el mundo se hubiera paralizado. Y muchas de las cosas que se pudieron hacer en pandemia no se hubieran podido lograr si no hubiéramos tenido estas herramientas tecnológicas. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cómo está el planeta Tierra hoy en materia de Internet, según Report Total? Tenemos 8.250 millones de personas, de las cuales un 70% tiene un dispositivo móvil, de las cuales un 73% lo usan en Internet, y de eso tenemos que casi un 70% usa una red social. ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque tenemos que poner el contexto de la tecnología y de nosotros. ¿Qué pasa con México? Con México tenemos que tienen un número de conectividad mayor a la población, tienen un 110%. Pero solamente de ese porcentaje, una gran parte utiliza comunicaciones telefónicas y SMS. Pero ¿a qué viene que yo le cuente todo de los números? Tal vez a mostrarles en el mundo en el que estamos inmersos los adultos mayores. Porque tanto ha cambiado que ahora simplemente comprar en un supermercado se ha vuelto un problema. Abuelo, quiero aprovechar algunas promociones. Tenemos 2 por 1 en drones, 3 por 2 en pilas, apósitos adhesivos. No pretendas venderme por leche, por favor. ¿Me das bolsitas? No damos más bolsitas. ¿Por qué no das bolsitas? Porque por prohibido por ley dar bolsitas que no sean biodegradables. ¿Y cómo llevo todo esto? Tenemos envío a domicilio, ¿le sirve? No, otra alternativa no veo. Salvo que los productores le eviten y me sigan. ¿Envío a domicilio sí o no? Sí, querida, sí. Perfecto. El total es 38.718,10. ¿Tiene tarjeta de puntos? No sé, decime usted o... No tiene. ¿Va a pagar con tarjeta de crédito, débito o efectivo? Crédito. Bueno. A ver, ¿Quién es Celsa Beatriz Chamorro? mi empleada que en paz descanse. Bueno, lo siento, pero la tarjeta tiene que estar su nombre. A ver, entonces. Fondos insuficientes. ¿Efectivo? No. No llego. No, claro. ¿Débito? Débito, sí. Bien. Sí. Ahí está, toma esto. Ahí estamos. ¿Y qué hago con esto? El PIN. ¿El PIN? Sí, no doy más de la verdad. Pero señora, yo no tengo todo el viaje. El PIN, 4 dígitos. ¿No se los acuerda? No es que no me lo acuerde, no lo sé. Mi empleada se encargaba de esto. Yo parece que sí, disculpa. Me está demorando la fila, abuelo. ¿No tiene billetera virtual? No, tengo esta billetera que sacando mi cara. Bueno, en su celular, si tiene bajada la aplicación abonada, puede descargar el código QR y ahí paga. No tengo celular, ni aplicación, ni nada. Hagamos esto. Usted vaya al cajero automático, retire el efectivo. Si quiere, le separamos las cosas y nos esperamos acá, abuelo. ¿Le parece? Dame con lo de abuelo. Es verdad que tengo una hija, y esa hija tuvo hijos con un tipo que era un boludo, así que tengo nietos. Pero para vos no soy abuelo. Yo creo que ahí se dan cuenta lo difícil que puede ser ir solamente a comprar comida al supermercado. Por lo que tiene que pasar alguien que no viene del mundo de la tecnología y que no pidió esta tecnología para hoy. Pero analicemos por qué somos tan vulnerables los adultos mayores.
porque desconocemos la tecnología, es lo que termino de decir. Nosotros no nacimos ni con los celulares, ni con las redes sociales, venimos de otro tiempo. Un tiempo en que éramos más confiados. Yo que he dado esta charla en muchas conferencias en América Latina, me he llevado la tremenda impresión de que cuando digo que éramos confiados, porque cuando yo era niño, en el barrio donde yo vivía había 4 teléfonos, no más. Y esos teléfonos, que eran de algún vecino que había tenido la posibilidad por el medio que fuera de ponerlo, de colocar ese teléfono, tenían la suerte de ser el telefonista del barrio. Por allí era que nos llegaban las noticias del nacimiento de un familiar, la pérdida de otro, o cuando aplicábamos a un trabajo, nos llamaban y dábamos como referencia ese teléfono. Entonces, venimos de esa época en que necesariamente quien nos llamaba sabía quién estaba llamando. No como pasa ahora, que nos llama gente que desconocemos, porque vivimos en un mundo diferente. Somos la generación que tiene la necesidad del contacto. Nosotros necesitamos, a diferencia de las nuevas generaciones, mantener el encuentro cara a cara con cada uno de nuestros seres queridos. Lo necesitamos porque no estamos acostumbrados a verlos a través de una pantalla, más allá que no haya sido por necesidad, como yo comentaba cuando emigraban a otros países nuestros familiares. Entonces necesitamos eso, necesitamos el contacto humano, pero todavía el contacto. Y también la vida, y no es para amargarlos, pero es la ley, nos va haciendo mayores y a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo nuestros afectos, porque es la ley de la vida. Nuestros hijos se van preocupando de su diario vivir y nos empieza a invadir un sentimiento de soledad porque todo nuestro núcleo cercano va desapareciendo. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto en números? En el año 2018, Estados Unidos promulgó una ley federal que el fraude contra adultos mayores iba a ser contemplado por el FBI. A partir de ese año empezaron a hacer encuestas, empezaron a llevar las proyecciones de los ataques y se llevaron una gran sorpresa. Estos son los números del año pasado. Fíjense en la franja de más 60. El número aquel no está expresado en pesos mexicanos, está expresado en dólares. Son 7.750 millones de dólares. Yo creo que es impresionante. Y ellos saben que de las 201.000 denuncias que tuvieron, solamente 8 de cada 10 las ejecutan. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vulneramos a un adulto mayor y cuando lo estafan y le llevan todo el dinero que ahorró a lo largo de su vida? La vulneración es más grande. Nosotros nos preocupamos por las empresas, pero nos estamos perdiendo lo que pasa dentro de nuestras casas. Porque un adulto mayor que sea vulnerado, que le hagan un fraude y se queden con todos los ahorros de su vida, lo hace dependiente de su familia. Y como vimos en el cuadro anterior, en la sensación de soledad, muchos de nosotros todavía tenemos orgullo y muchos de nosotros no queremos depender de nuestras familias para vivir todos los días. A partir de esta gráfica, que yo la encontré preparando esta charla ya hace unos años atrás, una cosa que quiero puntualizar antes de seguir. Esa cifra es anual. Esa cifra no es acumulativa. Eso fue solamente en el año 2025. Y esta cantidad de denuncias fue solo en el 2025. Y estamos hablando de Estados Unidos.
A partir de esto, yo tuve la suerte el año pasado de interactuar con la unidad de cibercrimen, porque en Uruguay la ley de ciberdelitos se promulgó en el 2024, y el año pasado tuve un acercamiento con ellos y logramos logré que me enviaran la estadística antes de llegar a esta conferencia, la hace la área de estadística y criminología aplicada del Ministerio del Interior, que es la policía en Uruguay, y descubrimos esto. Descubrimos que del 2013, que es que se lleva la estadística, hasta el 2025, los casos se multiplicaron un 2000% en cuanto a las estafas. Ustedes van a ver que hay un salto entre el 2024 y el 2025. Eso tiene que ver con que se aplicó la ley de cibercrimen. Empezó a funcionar. Entonces parece que hubiera disminuido. En realidad, el cotejo se hace de forma diferente. Pero estamos en un ambiente de tecnología. Estamos en una época de IA. ¿Existe una nueva modalidad delictiva? No. El porcentaje mayoritario de todas las estafas a adultos mayores empiezan a través de un llamado telefónico. Generalmente una llamada de urgencia que busca apagar la razón y prender la emoción. Como se dice en ingeniería social. Buscamos que nuestro objetivo no piense. Y muchas veces estas llamadas tienen que ver con algo que a nosotros le damos un valor muy importante. Posiblemente haya sido en la llamada que nos digan que un familiar nuestro tuvo un accidente y que necesita plata en forma urgente para poder resolverlo. O que la plata o el dinero va a perder valor y cuando pasa esto, o las pertenencias que uno pueda tener con algún valor económico, como joyas, van a perder ese valor. Entonces, muchas veces a través de esta llamada, lo que le dicen es, te voy a mandar a un funcionario de un banco. Y aparece un señor muy bien vestido. Y esto les aclaro que es a lo largo y ancho de toda América Latina. Esto no es propio de Uruguay, ni de Argentina, ni posiblemente de México. Fórmulas mágicas. Y acá voy a hacer una puntuación. Hasta ese punto anterior es la primera parte de mi charla, la charla anterior. A partir de acá yo daba cifras, a partir de acá yo mostraba cosas que pasaban en Estados Unidos porque era donde tenía datos. Y alguien, el año pasado, me dijo, está muy lindo que des charlas de estas, que cuentes qué es lo que les pasa a los adultos mayores, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que no pase? Y bueno, nos reunimos con una abogada, Claudia, con un policía del interior de la República que viene trabajando en el área de ciberdelitos, en la parte que no es la capital, y yo, y generamos o fundamos hace un mes y medio Holacam, que pretende ser un observatorio sin fines de lucro para ser unas referentes en todo lo que tiene que ver con cibercrimen contra adultos mayores. Y que podamos cruzar datos, podamos generar masa crítica, podamos de alguna manera llevar estadísticas más fehacientes, podamos alertar, y yo me conformaría con que un solo adulto mayor no fuera más objeto de un fraude, ya sería feliz. Este es nuestro manifiesto, y como hoy, y lo dije al principio, existen las videollamadas, existen las conferencias, podemos generar una masa, y es lo que yo les vengo a pedir, un pedido de ayuda. Ustedes son todos expertos en tecnología. No solo se fijen en su trabajo, y si no lo son, capaz que tienen un conocimiento un poco más que un adulto mayor. Entonces, hagamos un emprendimiento en el que podamos achicar la brecha tecnológica, donde los adultos mayores puedan integrarse al mundo este que vivimos y no sean tan vulnerables. ¿Cómo? Con nuevos hábitos.
José desarrolló algo que llamó método escudo. El método escudo lo que pretende es, a través de juegos de rol, poder adiestrar, como hacemos nuestros awareness de usuario, a los adultos mayores de nuestra casa. Esas son las capas de escudo, tal cual las capas de un firewall. Utilizó la palabra para generar esto, en el que la E de escuchar significa que le tenemos que decir a nuestros adultos mayores que van a tener una llamada inesperada, que le presten atención, que va a ser que es un familiar, un policía o el banco, que pueden tener una voz que suene robótica, generalmente el número no va a ser conocido y que las entidades financieras nunca nos van a pedir datos por teléfono. La S de sospechar, porque siempre quien nos llame nos va a llamar con urgencia la urgencia de que es aquí ahora, o sea, porque un familiar está en problemas, o porque detectaron un problema en la cuenta, o que se ganó un premio. Ayer alguien me comentaba que su mamá le gustaba las apuestas y que si lo hubieran llamado por una cosa de estas, de un premio, más que todos los datos le hubiera dado. Este es el aspecto más importante del método que estamos difundiendo. Enseñarle a los adultos mayores a colgar. Es la regla de oro, disculparse o no disculparse, pero colgar. Y hacer lo que la práctica dice después. Porque el colgar, no pretender seguir adelante en la charla con el estafador, es quien nos va a dar el control de la situación. Usar un número de confianza, eso está de más, no los números que nos dieron, llamar a la gente que nosotros conocemos, si nos hablan de nuestro hijo, llamar al teléfono de nuestro hijo, si nos hablan de nuestro nieto, al teléfono de nuestro nieto, y si es de una entidad bancaria, llamar al teléfono que figure como propio de la entidad. José propone, y con muy buen resultado, que se hagan juegos de rol, que adiestremos, que hagamos la suerte de ingeniería social, que hacemos después que hacemos una guardia de usuario, después que le decimos a la gente de nuestra empresa, hay que tener cuidado con el phishing. Entonces después hacemos pruebas para ver qué tanto aprendieron de eso. Bueno, lo mismo hay que hacer con los adultos mayores. Hay que hacer juegos de rol, hay que llamarlos, hay que guiarlos en el proceso, hay que acompañarlos. Y organizarlo en una forma periódica. Tal vez en una llamada de no más de 10 minutos y mostrándole todos los puntos, porque cuanto más entrenados estén, menos vulnerables van a ser a las estafas. Y hacerle una pequeña cartilla para que lo tengan de recordatorio. De ese QR la pueden descargar y esto creo que vale, como dije, para toda América Latina. La señal es inesperado el llamado, piden dineros o datos, me están apurando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colgar y verificar el llamado a un número. Esto, si lo pudiéramos difundir, si lo pudiéramos poner en cada casa, si esto lo pudiéramos hacer, sería genial. ¿Cuáles son las motivaciones para hacer esto? ¿Cuáles deberían ser todas nuestras motivaciones? Todos tenemos una familia. Todos somos parte de una familia. Todos, más cerca o más lejos, vamos a tener un ser querido vulnerado. Como yo dije al principio, vengo de Montevideo, vengo de una comunidad que es una cooperativa de viviendas en las que residen 1000 personas. Es un lugar muy paradisíaco, tiene unos hermosos jardines, es un predio totalmente cerrado de 4 manzanas. De esas 1000 personas, el porcentaje mayoritario son adultos mayores. Tenemos también una escuela. ¿Y por qué lo traigo a colación? ¿Y por qué es mi motivación? Porque en todas mis charlas anteriores yo hablaba sin ponerle cara
a la estafa. En los últimos 60 días, el mismo día, dos señoras, dos adultas mayores de mi cooperativa, fueron atacadas. En el caso de una, que curiosamente fue durante muchos años la directora de la escuela, se le llevaron, por la modalidad que dije, llamado y persona de confianza, todas sus alhajas, sus joyas y un monto importante. Pero ¿saben qué? El monto era importante en recuerdos, no era importante en el dinero, eran los recuerdos que se le llevaron. En el segundo caso, lamentablemente, la señora fue vulnerada en forma telefónica, le hicieron tomar unos créditos, hizo la denuncia con su hijo, pero al día siguiente no soportó la situación y se autoeliminó. Entonces estamos hablando de que no simplemente fue una estafa, fue un homicidio. Y hoy esas dos señoras para mí tienen cara, y esa es mi principal motivación. Y si todo esto no alcanzara, en la basílica más antigua de la ciudad de Florencia existe una tumba con un fresco de la Divina Trinidad encima y un esqueleto debajo con una frase que reza: yo fui lo que tú eres, tú serás lo que yo soy. Muchas gracias. Hola, muy buena charla, muchísimas gracias. Yo más que una pregunta quisiera complementar con, ahora sí que desgraciadamente, experiencias de mi propio papá, que le gusta caer en todas. Entonces tenemos una campaña de awareness semanal para evitar todo eso, pero ha habido dos casos muy interesantes. Hubo un caso donde él estuvo recibiendo correos, ya no fueron tanto llamadas, fueron correos electrónicos del gerente de un banco, donde decía que él tenía dinero en una cuenta. Él no proporcionó información sensible porque por la campaña que le he dicho no digas nada, no proporciones nada, pero llevó la conversación. Y yo no sabía de eso hasta que le abrieron una cuenta de banco. Y entonces me dice, acabo de entrar a mi cuenta de banco y tengo 9 millones de dólares. Yo casi apaga la computadora en ese momento, ¿no? Pero bueno, decidí meterme y efectivamente le mandaron sus credenciales, entrabas y era un sitio que se veía como un banco, literalmente, con su INE puesto, algo que usualmente no sucede, pero él dice, aquí está mi INE, lo estoy viendo, es mi cuenta. Y yo, ese INE lo diste tú en algún momento. Y bueno, fue todo un tema convencerlo que era una cuenta falsa, porque todo se veía real. Se podía navegar en la página y decía saldo 9 millones. Y obviamente el único botón que quedaba era transferir dinero, ¿no? Y le digo, ahí es donde te van a sacar el dinero. Entonces, digo, a mí me fue muy interesante porque no fue algo de un día para otro. Fueron meses que estuvieron hablando por correo y le crearon un sitio web con todos sus datos personalizados. Algo que, lo que decías, una persona de la tercera edad dice, no entiende cómo puede ser toda esa infraestructura con su nombre y tan personalizado y es falso. Ese fue uno, por suerte ahí lo frenamos. Y el otro más reciente, igual le llegó un correo diciendo que ganó igual. Tiene una herencia de 9 millones de dólares, no sé por qué siempre llega ese número, con datos certificados de Canadá y mandaban las actas selladas y certificadas, o sea, se veía todo muy original. Y bueno, yo veo el correo, se ve bien redactado, está la parte de urgencia de necesitamos que ahorita lo hagas porque pues el tiempo y los juzgados y todo eso. Y todo estaba ahí bien puesto. Yo me meto, veo la información, el abogado existe, mínimo el nombre. Inclusive me metí a Google Maps, a la oficina que estaba registrada y existe la oficina en Google Maps. O sea, la estoy viendo, la oficina, todo se veía súper real. Y digo, esto no suena, le estoy escarbando. Y lo que pude encontrar es que me metí a la página del gobierno de Canadá, donde están los abogados registrados y el abogado existe. La página es la que está registrada, o sea, todo cuadra. ¿Pero qué no cuadra? El número telefónico. El número telefónico que estaba publicado de manera oficial no es el mismo que estaba en la página web.
Y entonces yo supongo, porque ya no hablamos, que alguien le hackeó al abogado la página web, cambió el número telefónico, le manda toda esa información a mi papá, lo altera, él se mete a la página, marca ese número y seguramente alguien le contesta y dice yo sí soy el abogado tal y ahí sigue el ataque, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias por la charla, quería compartir esto porque me parecieron dos casos muy impresionantes y pues muy bien hechos, o sea, no fue la llamada telefónica únicamente, todo lo que estaba atrás preparado para que caigan, que pues yo que me dedico a esto me es difícil explicarle que sí es fraude y tratar de escarbarle para darle los argumentos necesarios. Muchísimas gracias. ¿Algún otro testimonio? ¿Alguien más? ¿Mano? Gracias. Bueno, gracias por la plática. En tu experiencia, bueno, sé que esta audiencia es muy difícil luego de alcanzar y de educar, ¿no?, en las nuevas tecnologías y que puedan prevenir este tipo de situaciones. En tu experiencia, ¿qué tipo de herramientas hacen falta que puedan ser accesibles para ellos y de qué manera nosotros como comunidad podemos ayudar a construirlas? Bueno, en la charla anterior yo ponía como ejemplo que los adultos mayores, como bien dije, somos la generación del contacto, también somos la generación de leer papel. Y generalmente todas las herramientas que hoy se construyen son para medios digitales. A ver, si hay muchos ecologistas en la sala van a decir, no podés imprimir papel porque destruís un árbol. Yo sé que sí, yo sé que eso es verdad, pero yo sé que tenemos la necesidad hoy de hacer cartillas, de hacer libros que de repente expliquen el método escudo. Yo no lo comenté, José tiene escrito un libro respecto a esto, porque para un adulto mayor es más fácil. Es más fácil que leer algo, que leer un mail, que leer una página web o alguna de esas artilugios electrónicos que manejamos. Es mucho más fácil darle algo que vaya de repente actualizándose año a año con las nuevas modalidades de fraude. Yo hablé de lo que está pasando hoy, pero el fraude se está mudando a redes sociales, porque de alguna manera, como yo les decía, no se olviden que a través de la tecnología muchas veces que tenemos contacto con nuestros seres queridos. Entonces, hoy está pasando que se está habiendo ataques de WhatsApp, están habiendo ataques que ya no son de SMS, que ya son en redes sociales mismo. Como decía Rommel, digo, ya muy bien pergeñado porque hoy disponemos de una herramienta como la IA que permite hacer cosas mucho más creíbles que hace unos años atrás. Desde la traducción y el modismo de cómo hablamos en cada región a definir una página que tenga toda la apariencia de la de verdad. Entonces, si me decís cómo podemos contribuir, primero difundiendo. Primero tal vez, si no es usando el método escudo, es usando otro método y entrenando como entrenamos a la gente de nuestras organizaciones. Haciendo prácticas, haciendo llamadas, mostrándole dónde están las vulnerabilidades con el teléfono. Y después, obviamente, tratar de achicar la brecha con las redes sociales y si podemos publicar, si se puede hacer en papel, si Latinoamérica logra tener algo que sea un boletín, por decirlo así, de todo la TAM, sería bueno porque se va nutriendo de la información que va ocurriendo en cada lugar. Espero haber respondido. Sí. ¿Tenés un... ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. ¿Qué opinas del analfabetismo tecnológico? Que no nada más para adultos mayores, también para personas de escasos recursos que no tienen la oportunidad de. El mundo es desigual, es muy desigual. Yo creo que lo mostré en la gráfica de México, de lo que dice Data Report, respecto a que hay un 110% de utilización de teléfonos móviles, pero que el porcentaje mayoritario se usa para enviar llamadas y enviar mensajes de texto. Yo creo
de que iniciativas como esta pueden servir, como la CAM, pueden servir para achicar la brecha digital con los adultos mayores. Yo también pienso que es una responsabilidad de los estados poder achicarla en todo el espectro etario, porque, como bien decís, no es justo que hay gente que no tiene acceso a nada de tecnología y otros sí. Si uno mira los números globales, tenemos que el 75% de las personas de alguna manera tienen alguna cercanía con algún medio digital, generalmente un teléfono celular. Pero sí, creo que deberían los estados ocuparse más de este tema y hacerlo más popular. Uruguay empezó hace unos años, ya unos cuantos años atrás, hace como 15, empezó achicando la brecha tecnológica porque empezó con un plan que se llamó Plan Ceibal, que lo que hacía era darle una computadora, un LPC, a todos los niños de las escuelas públicas. ¿Por qué achicaron la brecha? Porque vivíamos cosas tales que cuando la escuela estaba cerrada, los niños iban con sus padres a ponerse cerca de la escuela para tener señal y poder tener internet y poder de alguna manera participar con la tecnología. Pero esa iniciativa dio muy buen resultado. Uruguay hoy es uno de los principales productores que porta tecnología, personas de tecnología, no tecnología en sí, sino personal de tecnología. Y unos años después también hizo un intento el gobierno, que le fue bastante bien, pero se comieron el paso de la seguridad con un plan que se llamó Ibirapitay. Y lo que hacían era darle una tablet a los adultos mayores. Vos entrabas en el régimen jubilatorio y te daban una tablet. La pretensión está bien. Lo que está mal es que tenía que haber ido de la mano de enseñarte los riesgos de la vida digital. Creo haber respondido. ¿Alguna duda más? Si no, denle un fuerte aplauso a Chiche. Me permiso. Perdón. Me quiero tomar el atrevimiento. Hace muy pocos días perdí a mi querida tía Delia. Tía Delia era la excusa que yo tenía para ir a la ICO en Buenos Aires. Y esta es la primera conferencia que doy y que no está. Este es mi homenaje.